Hola, buenas tardes, todos y a todas. Les doy la bienvenida a nuestra materia, Marco Jurídico del Comercio Exterior. Por ahí ya me había presentado previamente en el video que tienen en plataforma. Yo les estaré impartiendo la clase de Marco Jurídico del Comercio Exterior. Y antes de comenzar con esta primera clase, me gustaría platicarles un poco acerca de cómo será la dinámica de nuestra materia y pues incluyendo también la forma de calificar. Básicamente, a lo largo de nuestra materia, nosotros vamos a estar teniendo estas sesiones en línea para explicar el tema correspondiente o más bien los temas correspondientes a la unidad y también durante las semanas estará, o durante las semanas más bien, se estarán subiendo diversas actividades, diversos cuestionarios por medio de la plataforma para que ustedes los vayan contestando o vayan realizando las actividades relativas. Al final de nuestra materia también bueno, también incluso a mitad de nuestra materia, se presentan ciertos exámenes, hay un examen parcial y un examen final, y tanto los exámenes como las actividades, como los cuestionarios, son todos esto en conjunto, tomados en consideración para su calificación final. Las actividades van a depender de los temas que vayamos viendo. En ocasiones se pone una actividad por unidad. Cada unidad incluye entre 2 a 4 temas. Eh, pues incluso vamos a tener entre 2 a 4 sesiones por unidad. Obviamente una sesión cada semana, como les menciono. Y en caso de que no haya actividad, pues lo más probable es que haya un pequeño cuestionario en la plataforma. Ya una vez que les establecimos cómo será la dinámica de esta clase, ahora sí me gustaría comenzar con el tema del día de hoy. El día de hoy vamos a ver un tema que es introductorio más que nada, porque como es la primera clase, es necesario ir primero acercándonos a lo que es el marco jurídico del comercio exterior. Nuestro tema del día de hoy es la regulación y la legalidad en el comercio exterior. Básicamente, el objetivo de la clase del día de hoy es examinar las normas y examinar los principios legales que regulan el comercio exterior, comprendiendo su aplicación práctica para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones legales que vamos a estar viendo a lo largo de toda la materia y también para promover un intercambio comercial internacional justo, transparente y también seguro. Esto lo vamos a lograr a través de diversos puntos. En primer lugar, vamos a ver una pequeña introducción a esta regulación y a la legalidad del comercio exterior. Vamos a ver los principales organismos internacionales que intervienen en el comercio exterior. Vamos a ver un poco del marco jurídico nacional. Vamos a ver tratados internacionales, barreras no arancelarias, otros aspectos legales del comercio exterior y pues los retos y desafíos que enfrentan la regulación del comercio exterior y pues al final vamos a terminar con una pequeña conclusión. Como les digo, todos estos temas son introductorios, por lo tanto, vamos a verlos un poquito por encima, por así decirlo, y luego ya posteriormente vamos a ahondar más en ellos a lo largo de las diferentes clases que vayamos teniendo. Una vez que ya establecimos esto, vamos a darme una oportunidad nada más para compartir pantalla y comenzamos con el primer punto. Bueno, aquí pueden ver que como les adelantaba, el tema del día de hoy es la regulación y la legalidad en el comercio exterior y vamos a empezar con esta pequeña introducción. Es necesario señalar o es necesario es fundamental que ustedes entiendan
el comercio exterior no se lleva a cabo en un vacío legal, sino que está regulado de manera profunda por normativas nacionales e internacionales. Y el objetivo de estas regulaciones es mantener un entorno de negocio justo, pero también ordenado. Aquí es necesario comentar que evidentemente estas relaciones comerciales no son algo nuevo. Nos podemos remontar a los primeros años de civilización y las primeras civilizaciones ya tenían ciertas relaciones comerciales con otras civilizaciones diferentes. La gran diferencia es que no existía una regulación como la tenemos ahora y evidentemente pues tampoco tenían las tecnologías, los medios de transporte que tenemos ahora. Entonces, cada innovación, cada elemento que se le va añadiendo a la operación comercial debe encontrarse regulado. Tan es así que vamos a verlo esto, obviamente, a través de la clase, pero se los voy adelantando para irnos familiarizando con esta materia. Pero vamos a ver cómo se encuentra regulado, por ejemplo, el ingreso y la salida de mercancías, cómo incluso se tiene que pagar impuestos por este ingreso o salida de mercancías, lo cual pues antes no existía del todo, o no como lo tenemos establecido actualmente. Incluso vamos a llegar a ver hasta cierto punto que hay ciertos países que no permiten la entrada o que ciertas mercancías pasen a través de su territorio. Y los países que exportan esas mercancías a veces se ven en la necesidad de crear otras rutas para comerciar esas mercancías. Eso también lo vamos a ver. ¿A qué voy con eso? A lo que voy es que todos los aspectos, o al menos la mayoría de los aspectos de estas relaciones de estas relaciones comerciales internacionales o de comercio exterior, pues se encuentran reguladas a través de diferentes normativas. Y digo que al menos la mayoría porque hay ciertas cuestiones que tal vez quedan pendientes de regular, no siempre se puede abarcar todo, pero entre estas cosas que están pendientes de regular, muchas están relacionadas con el comercio electrónico, que ya es parte del comercio internacional, del comercio exterior, pero que como es relativamente nuevo, pues aún faltan cuestiones que regular respecto a él. En resumen, el comercio exterior se encuentra regulado por diversas normativas a nivel nacional e internacional. Decíamos que el objetivo es mantener un entorno de negocio justo y ordenado y también la legalidad del comercio exterior busca proteger a los participantes de malas prácticas y también para fomentar la competencia leal. Aquí es importante mencionar que las normas de cada país y también los tratados internacionales en materia de comercio que realicen los diferentes países entre ellos son muy importantes dentro del comercio exterior, debido a que más adelante lo vamos a ver con mayor detenimiento, pero debido a que los países, cuando existe esta relación de comercio, tienen que cumplir con dos normativas, la normativa de su país, pero también la normativa del país en donde van a vender sus mercancías, a donde van a vender sus productos. Es decir, las leyes que están vigentes en su país, pero también las leyes que están vigentes en el país del consumidor, que justo esto está relacionado con un punto más adelante, pero precisamente para esto se crean los acuerdos internacionales, para crear ciertas reglas que sean comunes a ambos países y que ya no exista ningún tipo de problemas con la aplicación de las leyes de los diferentes países. Pero esto vamos a verlo ahorita más adelante. Eh, Como siguiente punto, vamos a concentrarnos primero en los diferentes organismos internacionales de regulación del comercio exterior. Evidentemente existen diversos organismos que se encargan de regular el comercio exterior, incluso algunos de ellos se encargan
de generar ciertas leyes o de generar mecanismos para resolver las controversias que existen entre países. Entre ellos tenemos a la Organización Mundial del Comercio. Básicamente, el papel de la Organización Mundial del Comercio es central en la regulación de este comercio internacional porque establece reglas básicas que deben seguir los países miembros. Básicamente, la OMC nos da la base del comercio exterior. Evidentemente, las reglas que se van a seguir en las relaciones comerciales dependen mucho de los sujetos que intervengan en ellas, porque de ahí surgen diferentes necesidades. No es lo mismo transportar mercancía de México a Estados Unidos que de México a Japón, por ejemplo. Evidentemente hay diferentes necesidades, hay diferentes normativas, también depende del tipo de mercancías que quieras transportar, pero vamos a partir de que la OMC te da la base de estas relaciones comerciales. Precisamente la OMC lo que busca, además de dar estas reglas básicas, es promover la liberalización del comercio y también la OMC se encarga, perdón, de resolver disputas entre países para asegurar que se respeten las normas. También otro de los organismos que podemos mencionar son los acuerdos multilaterales y bilaterales, que es lo que les mencionaba en la diapositiva anterior. Estos acuerdos bilaterales, multilaterales, como por ejemplo los tratados de libre comercio, son instrumentos que permiten a los países negociar condiciones más favorables de acceso a los mercados. Eh, Como les comentaba, estos tratados internacionales nos ayudan mucho a crear reglas que sean generales y que sean comunes para los países que participan en una determinada relación comercial. Y esto facilita, evidentemente, que existe este comercio porque al crear reglas generales ya no te preocupas por estar cumpliendo con las reglas de cierto país, pero luego esta regla puede ser contraria a la regla del país de donde se encuentran las mercancías, entonces hay problemas. Y también los tratados en materia de comercio sirven mucho para las cuestiones también tributarias, porque esto también lo vamos a ver más adelante, porque muchas ocasiones cuando se exportan o se importan mercancías, existen ciertos impuestos por esa operación comercial y en los tratados internacionales incluso se pueden establecer que no existan estos impuestos o que para ciertos países los impuestos van a ser menores, que justamente es un tema que hace poco estuvo de moda, el tema de los aranceles. Estados Unidos quería poner aranceles muy altos a México y si no mal recuerdo a Japón o a China. Aquí el tema es que los tratados internacionales en materia de comercio nos pueden servir para superar esos aranceles, nos pueden servir para, por ejemplo, si se pone un arancel muy alto a otro país, tú llegar con el país que está poniendo ese arancel y hacer un tratado para que tu arancel sea menor que el arancel que le está poniendo a otro tipo de países. También para eso nos sirven los tratados internacionales. En resumen, estos tratados de libre comercio también son instrumentos que se encargan de regular las distintas relaciones comerciales y pues permiten que existe este comercio. Por otro lado, a nivel de la ONU, algunas convenciones también tocan aspectos de comercio internacional, especialmente en temas como la facilitación del comercio, pero van más encaminadas a que estas convenciones protejan los derechos humanos en el comercio. Es decir, que para esta relación comercial no se vulnere ningún derecho humano ni tampoco se vulnere ningún país que participa en esta relación comercial. Van más que nada encaminadas a estos, la ONU no regula tanto el tema de cómo se debe llevar a cabo la operación o cuáles son los requisitos que se deben de cumplir, sino que más que nada lo que busca es que no exista ninguna vulneración a ninguna persona durante esta relación de comercio. Como siguiente punto, vamos a empezar a adentrarnos en el marco jurídico nacional, evidentemente relacionado con el comercio exterior.
A nivel nacional, como ya se los adelantaba, cada país tiene un conjunto de leyes que regulan sus actividades de comercio exterior. Y esto parte de la base de que pues cada país tiene su soberanía, cada país tiene la facultad de crear sus propias leyes y de aplicar esas leyes dentro de su territorio. En materia comercial no es la excepción. Básicamente en cualquier materia los países tienen esta facultad de crear leyes y aplicarlas en su territorio sin que nadie más intervenga. Y es por ello que a nivel de comercio también cada país tiene su propia legislación. Es importante mencionar este, que las actividades, más bien que las autoridades aduaneras juegan un papel muy importante en la regulación y el control del comercio, porque tienen funciones que van desde el despacho de mercancías hasta el cobro de aranceles. También más adelante en esta materia vamos a ver con mayor detenimiento el papel de estos aranceles, pero también de las aduanas. Pero para ir conociendo este tema, las aduanas son básicamente las instituciones que se encargan de verificar que se cumplan con todas las normativas y los requisitos para para que las mercancías ingresen a un determinado territorio y también se encargan de hacer el cobro de los aranceles, es decir, los impuestos por el ingreso o por la exportación de mercancías. Les digo, más adelante lo vamos a ver con mayor detenimiento, pero me interesa que tengan al menos esta idea principal de las aduanas y de los aranceles. Eh, Cabe mencionar aquí que las empresas que participan en el comercio internacional deben de cumplir con ciertas normativas estrictas y deben de obtener licencias y también permisos adecuados para importar y para exportar productos. Eh, Esto depende del producto del que se trate. Eh, no siempre se requieren estas licencias o estos permisos para poder vender un producto. Por ejemplo, normalmente cuando se trata de alimentos, no se necesita una licencia especial, pero sí se deben de cumplir con normas de calidad, eso sí. O por, por el contrario, cuando hablamos, no sé, de productos alcohólicos, por ejemplo, de bebidas alcohólicas, ahí sí se requieren ciertas licencias para poder exportar esos productos y evidentemente también se debe de cumplir con ciertas normas de calidad. Todos estos procesos se llevan ante si no me recuerdo, es ante el SAT, sí, porque el SAT es quien se encarga de las aduanas, él es el que te da los permisos para poder exportar ciertas mercancías. En este caso, pues les pongo el ejemplo de las bebidas alcohólicas. Aquí es importante mencionar, que también lo vamos a ver más adelante, pero de una vez les adelanto, que cuando no se cumplen con estos requisitos, en muchas ocasiones hay sanciones para quienes no lo hagan, que pueden ser de carácter administrativo o pueden ser incluso de carácter penal, dependiendo de la sanción. Si, por ejemplo, no se cumplió con un requisito de forma, tal vez que no, pues supongamos que se trató de exportar un producto y te faltó nada más un permiso, pero todo lo demás lo tienes correcto, pues evidentemente hay sanciones administrativas, siempre y cuando pues esta omisión no haya sido, o más bien no constituya responsabilidad penal, porque también hay delitos, como por ejemplo el contrabando, que es justamente ingresar o importar o exportar una mercancía de manera ilícita. Esto pues sí genera una responsabilidad penal y las consecuencias son diferentes, ya que una responsabilidad administrativa normalmente acarrea una multa, pero la responsabilidad penal pues acarrea una pena. Antes de pasar al siguiente punto, ¿hasta aquí existe alguna duda? No, Bueno, profe. No, ok. De igual manera, recuerden si después No, de la clase les surge alguna duda, pueden comunicármelo por medio de la plataforma y de esa manera les ayuda a resolver cualquier duda que ustedes tengan. Como siguiente punto tenemos los tratados internacionales. Los tratados internacionales, pues ya nos acercamos un poquito a ellos.
Es nada más, hay que agregar pues que han revolucionado el comercio exterior al reducir y o eliminar barreras comerciales entre los países. Estos tratados, como ya les había mencionado, facilitan el intercambio de bienes y servicios, pero también obligan a los países a ajustarse, a más bien ajustar sus políticas económicas y comerciales, lo cual puede tener efectos positivos o negativos dependiendo del caso en concreto, pero básicamente estos tratados generan una obligación a los países que forman parte de ambos, de los tratados, para adecuar sus políticas y poder cumplir con este tratado. Eh, Otro punto importante que no había mencionado anteriormente es que los tratados internacionales también te ayudan a proteger otro tipo de cuestiones, como por ejemplo la propiedad intelectual. Más que nada porque estamos hablando de un comercio internacional que se da entre muchos países y pues lo más común es que cada país tenga ciertas marcas y esas marcas tienen patentes, tienen licencias, entonces también hay tratados internacionales en ese sentido que van encaminados a reconocer la existencia de esas marcas o licencias, que van encaminadas a reconocer que esas marcas o licencias le pertenecen a cierto tipo de empresas y con este reconocimiento, pues la marca se encontraría protegida a nivel internacional. Un claro ejemplo yo creo que sería la Coca-Cola, que es una marca reconocida internacionalmente, que se vende en muchos países. Bueno, están protegidos internacionalmente por estos tratados internacionales también. Bueno, como ya hablamos de los tratados, nada más quería agregar esto. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que son las barreras no arancelarias en el comercio exterior. Ya vimos que los aranceles tienen que ver con impuestos que se deben de cubrir al momento de exportar o importar mercancías, pero también hay otros requisitos o otras barreras más bien que se deben de superar para poder comerciar a nivel internacional. Muchos de los países implementan barreras no arancelarias para proteger sus industrias o también para garantizar la seguridad y la calidad de productos que ingresan a su territorio. Eh, Hay ciertos países que establecen ciertas medidas de sanidad o ciertas normas de calidad con las que se deben de cumplir obligatoriamente, si no, la mercancía no podría ingresar a ese país. Eso podría ser una barrera no arancelaria. Eh, Como les digo, las normas técnicas y sanitarias son un ejemplo común de esto, ya que estos productos importados deben de cumplir con ciertos estándares del país que está importando el producto. También las cuotas de importación limitan la cantidad de ciertos productos que pueden ingresar al mercado, lo que puede afectar la disponibilidad y el precio de los bienes. Esto tiene que ver con el país que vaya a importar el bien, que lo vaya a comprar, porque hay países que establecen una cantidad específica que puede ingresar a su territorio. Y esto lo hacen también para proteger su industria. Por ejemplo, en el caso de México, vamos a poner un ejemplo con los zapatos, o bueno, con los productos en general, productos japoneses y productos chinos, que suelen ser mucho más baratos que los productos mexicanos, porque la mano de obra en esos países es más barata. Entonces, como genera menor gasto, el precio final del producto va a ser menor. Lo que se hace o lo que se llega a hacer es que se limita la cantidad de ciertos productos que pueden ingresar de esos países, porque como hay menos oferta por ley de oferta y demanda, si hay menos oferta de un producto, y si hay mucha demanda, pues va a subir el precio de ese producto, lo cual equilibra los precios de esos productos extranjeros con los productos nacionales eh, por, por mera ley de oferta y demanda. Entonces, esto ayuda a equilibrar los bienes, pero también ayuda a proteger la industria porque hace que el precio sea competitivo y que los productos o el precio de los productos mexicanos también pueda competir con estos productos extranjeros. Como siguiente punto, tenemos algunos aspectos legales del comercio electrónico internacional. Como ya les había dicho, este comercio electrónico ha añadido una capa de complejidad
porque es relativamente nuevo y evidentemente las leyes que hay de comercio electrónico varían de país en país. Entonces, las empresas cuando realizan estas transacciones internacionales deben cumplir con normativas de su país, pero también con las normativas del país en donde se encuentra el consumidor. Un aspecto clave del comercio electrónico es la protección de los datos personales, porque las empresas tienen que tomar medidas para proteger la información de los usuarios. Además, aquí hay que añadir pues que los contratos electrónicos son cada vez más comunes, también tienen validez legal, pero aquí las empresas se tienen que asegurar de que esos contratos cumplan con los requisitos de su país, pero también con los requisitos del país en donde están celebrando el contrato. Esto del comercio electrónico es un tema muy complejo. Esto nada más es para que vayan adentrándose a la materia, pero en realidad vamos a dedicar toda una clase para esto del comercio electrónico. Como siguiente punto vamos a ver los retos y los desafíos de la regulación del comercio electrónico. Es necesario señalar que uno de los mayores problemas es la desigualdad de los países en cuanto a su capacidad para poder regular y controlar las operaciones del comercio internacional. Evidentemente, no todos los países tienen la misma infraestructura ni tienen la misma posibilidad de generar mecanismos que regulen este comercio. Por ejemplo, las economías en desarrollo, pues a menudo carecen de estos recursos que son necesarios para implementar de manera eficaz estas normativas. Además, actualmente hay otros avances tecnológicos como el comercio electrónico, que pues justamente como es algo nuevo, actualmente existen ciertas lagunas legales y por lo tanto no se encuentran regulados todos los aspectos de este comercio electrónico. Eh, por último, pues evidentemente, como ya lo habíamos mencionado, es muy importante hablar sobre los mecanismos que resuelvan disputas, como por ejemplo la OMC, porque en ocasiones existen estos conflictos entre los países que celebran los tratados internacionales, porque pues no todos los países cumplen cabalmente con estos tratados y ahí es donde surgen los conflictos. Ya para ir cerrando con esta clase, nada más concluir que el éxito del comercio exterior no depende solamente de la habilidad para negociar o para vender, sino que también depende del cumplimiento estricto de todas estas normativas legales y pues mencionar que las empresas que no cumplen con todas estas regulaciones, como ya lo dijimos, pueden enfrentar ciertas sanciones severas que pueden, entre estas sanciones se puede incluir la prohibición de operar en ciertos mercados. Además, es importante mencionar que las empresas que planean expandirse de una manera internacional deben hacer un análisis detallado de estos requisitos legales y regulatorios de cada uno de los países en donde quieran operar. Esto pues justamente para cumplir con esta normativa. Básicamente, con esto cerraríamos la clase del día de hoy, pero antes de culminar, me gustaría recordarles que ya se encuentra en plataforma la actividad de esta semana. La actividad de esta semana es adentrarse a ciertos conceptos que forman parte de nuestra materia, que forman parte del marco jurídico que regula el comercio exterior. Básicamente consiste en un pequeño ensayo en donde van a hacer comentarios sobre los conceptos que les puse por ahí y al final del ensayo pues hay que incluir un comentario final de media página acerca de lo visto o de la importancia de lo visto en esta actividad. El formato pues va a ser en un procesador de textos con una portada con datos de identificación de ustedes, el comentario final con un mínimo de 150 palabras y pues nada más citar las fuentes en formato APA que hayan utilizado.